Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Anderson Arenas, de profesión nutricionista. Soy el nuevo integrante de la Secretaría de Salud de Bello. Hoy vamos a hablar de la resolución 5406 de 2015 y el lineamiento que trae esta resolución para la atención integral y el manejo de niños y niñas con desnutrición, niños y niñas que son menores de 5 años. Hablemos de algunos datos. La epidemiología mundial habla que se calcula que 7.600.000 niños mueren cada año menores de 5 años y que una tercera parte de estas muertes está relacionada con la desnutrición. En el mundo en desarrollo, el 13% de los niños menores de 5 años pasa desnutrición aguda, que requiere tratamiento inmediato y atención médica urgente. De este, el 13 y el 5% tienen desnutrición aguda grave. El 60% de los casos de desnutrición aguda se registra en solo 10 países. Un total de 32 países tienen un 10% o más de niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa que requiere tratamiento urgente. En estos países, particularmente donde prevalece la desnutrición, es en algunas regiones del África. ¿Qué sucede en Colombia? Los niveles de desnutrición efectivamente han disminuido de una manera notable. Colombia ha pasado por, digamos, está pasando por una transición epidemiológica donde ya la desnutrición no prevalece tanto como en otro tiempo y empieza a prevalecer el sobrepeso y la obesidad en la mayor parte de la población. En el caso de los niños es lo que se está observando. Si bien el Instituto Nacional de Salud llega y dice que las tasas de desnutrición no revelan un problema de salud pública, todos sabemos las consecuencias que puede tener la desnutrición cuando no se trata de la mejor manera y el riesgo de muerte que esto conlleva. Entonces es importante identificarla y tratarla oportunamente y de manera individual. La resolución 5406 de 2015, como les contaba en el inicio, tiene un lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad, es decir, entre los 0 y los 5 años. La resolución define los lineamientos acerca de cómo debe ser esa atención. ¿Por qué es importante definir una ruta de lineamiento para la desnutrición aguda? Para establecer competencias en la prevención, detección y atención, definir estándares en el manejo médico y nutricional, definir indicadores de desempeño y hacer inspección, vigilancia y control a las EAPB y a las IPS. Para eso es que se define la ruta de lineamiento de la nutrición aguda. El análisis de mortalidad por desnutrición en Colombia, según datos de la ENSI, la Encuesta Nacional de Salud de la situación nutricional de Colombia, nos dice que hay un retraso del sector salud en asumir el manejo de la desnutrición aguda. La desnutrición es considerada una enfermedad. El niño o la niña inclusive puede ingresar por urgencias y debe de atenderse como una urgencia vital porque pues la desnutrición puede conllevar a la muerte. Hay una brecha de acceso a la atención médica y nutricional en las comunidades rurales dispersas, no solamente en la Colombia profunda, también eso lo podemos tener en algunos de nuestros municipios, veredas que distan del casco urbano alrededor de 2-3 horas y que esa atención no es oportuna y no está cercana a ellos, pues empiezan a haber ciertos riesgos con niños y niñas que tengan desnutrición y no sean atendidos de manera adecuada. Hay unos errores en la detección y manejo de los niños y niñas con desnutrición aguda por falta de capacidades de los equipos de salud. Uno, con el tema de la detección, y es que los indicadores antropométricos, particularmente lo que es el peso talla, que es el que nos refiere de la desnutrición aguda, muchos lo que realizan es que copian en ese diagnóstico por antropometría de desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa. Hay que recordar que ese indicador del peso talla es el que nos refleja, pero vemos en las historias que lo que nos están colocando es el indicador peso edad, lo cual es un error y esos niños posiblemente pues no tengan desnutrición. Entonces hay que estar en capacitación constantemente con nuestros equipos de salud. Ahí hay un abordaje de las patologías asociadas y las complicaciones sin tener en cuenta las particularidades del niño o niña con desnutrición aguda. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado? Hay que asumir las acciones de complementación alimentaria y recuperación nutricional como una responsabilidad
no solamente de los nutricionistas, sino del Estado, de que se realicen programas tendientes a disminuir estos indicadores en desnutrición que tiene Colombia. El propósito del lineamiento es proveer una herramienta de apoyo a los trabajadores de la salud en la adecuada identificación, tratamiento y seguimiento de los niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa y contribuir a la reducción de la mortalidad por desnutrición en el país. El alcance del lineamiento es para niños y niñas entre los 0 y los 5 años con desnutrición aguda, moderada y severa. Sin embargo, hay unas exclusiones. ¿Quiénes se excluyen? Los niños y niñas con retraso en talla, una talla, edad menor a 2 desviaciones estándar, a menos 2 desviaciones estándar, sin desnutrición aguda. ¿Qué ocurre? Que nuestra población, pues por un montón de factores, puede ser bajita y eso nos va en estatura o en longitud, hablando particularmente de los niños, y no necesariamente el peso corresponda a la talla que tiene. Por eso estos indicadores de peso talla, particularmente ese que es el indicador trazador, también debe estar acompañado con talla de edad. Sin embargo, si un niño con una estatura menor a 2 desviaciones estándar excluye el tratamiento que hoy vamos a conversar. Recién nacido con bajo peso al nacer, por obvias razones, ¿cierto? O así sea a término o no sea a término, lo primero es la recuperación del peso y por tanto no ingresa pues aquí con el lineamiento. Niños y niñas con patologías que contraindican el uso de uno o varios de los ingredientes de las fórmulas terapéuticas, por ejemplo la galactosemia, y tiene unas limitaciones como niños con desnutrición aguda con algunas de este tipo de patologías como la enfermedad pulmonar, enfermedades gastrointestinales, renales, metabólicas o neurológicas. El componente del manejo integrado de la nutrición aguda se llama integrado porque convergen diferentes actores para contrarrestar la desnutrición. Hay unos que son de baja complejidad, mediana y alta complejidad, y dependiendo de su complejidad se maneja o en casa o hospitalariamente. En el manejo intrahospitalario hablamos de niños y niñas con desnutrición, con o sin complicaciones, hablando propiamente de algunas otras enfermedades que puede llegar a dar la desnutrición. Sin embargo, repito, el diagnóstico lo termina confirmando el médico, porque puede ser que los indicadores antropométricos por los cuales consultan nuestros niños y niñas con desnutrición sea porque digamos no se tuvo en cuenta que hay una edad corregida que había que tener presente, o segundo puede ser que efectivamente el peso y la talla estén reducidos. Sin embargo, si no se acompaña de otros signos de alarma como el cabello, como la piel, que no tenga edema, pues se puede manejar en casa. Y lo que debe realizar el Estado es programas de complementación alimentaria y brindarlo particularmente a familias en alta vulnerabilidad. Por eso se realizan algunas visitas para conocer cómo son esas condiciones de nuestras familias que tienen niños y niñas con desnutrición, para saber cómo se pueden llegar a orientar, que no solamente es un paquete alimentario, no solamente es brindarles la fórmula terapéutica lista para el consumo, sino otros programas que le ayuden a ellos a generar no solamente conciencia, sino también intercambio y riqueza con respecto a la nutrición, tipo el programa Huertas. En la evaluación nutricional, estos son los indicadores que entre los 0 y los 5 años se tienen presente. El peso talla, que es el que nos refiere de nutrición aguda. La nutrición aguda se puede dar en nutrición aguda moderada o severa. Eso ocurre cuando la desviación estándar, y hay que recordar que trabajamos sobre desviación estándar, no percentiles, desviaciones estándar, eso nos lo muestra las gráficas. Cuando está entre menos 2 y menos 3, hablamos de nutrición aguda moderada. Menor a menos 3 de desnutrición aguda severa. Pero no solamente estos dos indicadores son importantes en el caso de peso y talla, sino también el de talla y edad. Hay que acompañar estos dos indicadores del perímetro braquial. ¿Por qué? Porque el perímetro braquial, el perímetro que se toma alrededor de la mitad del brazo,
Si es menor a 11.5 nos da una desnutrición avanzada. Podemos tener niños que inclusive se puedan ubicar como riesgo de sobrepeso y hasta obesidad, pero ese peso no constituye particularmente una grasa corporal que se esté manifestando, sino por el contrario puede ser una edematización, ¿cierto? Una retención de líquidos que nos esté mostrando que el niño está pesando más, pero está brillantico. Y con que nosotros podemos llegar a confirmar si muchas veces la vista no nos eh, funciona es con el perímetro braquial. Ahí podemos estar sospechando de que puede haber una desnutrición porque lo que es el tipo kwashiorkor, por ejemplo, que es un tipo de nutrición, se puede acompañar de eso. Usted ve a los niños, digamos, como barrigoncitos, pero no necesariamente es que estén comiendo mucho, ¿cierto? Recordar que hay una evaluación médica. Esa evaluación médica debe ser realizada por un médico, ¿cierto? Para que nos pueda confirmar el diagnóstico. Incluye una apertura de historia clínica, anamnesis, examen físico completo, una impresión diagnóstica y un plan de manejo para la nutrición. Porque repito, quien lo confirma es él, entonces nos llega y nos dice si es un manejo que se puede hacer de manera ambulatoria o si se da de manera intrahospitalaria. Esa es la evaluación médica que se realiza. Aquí aparece al examen físico lo que debe revisar, si hay presencia o no de edema, el apetito. Hay que hacer una prueba de apetito, ahorita vamos a conversar de eso, tomar la temperatura, la frecuencia respiratoria, el estado de hidratación, la piel, el estado de conciencia, los oídos, el cambio significativos o no en el peso, y unas pruebas de laboratorio que se sugieren que sea la hemoglobina y una prueba de glicemia con los indicadores que están acá para saber si se hace en el manejo en el hogar o una atención hospitalaria. ¿Cómo se realiza la prueba de apetito? Se realiza a través de la fórmula terapéutica lista para el consumo, lo que antes le conoce como la FTLC. Esta FTLC se debe hacer antes de ofrecerse al niño, se va a hacer un pequeño masaje, ¿cierto? Un pequeño masaje a la bolsita porque es bastante espesa. Con una cuchara se le brinda al niño. Lo primero que nosotros revisamos es cómo lo recibe, si lo recibe con agrado o si come realmente muy poco. Dependiendo particularmente de lo que consuma, nosotros podemos llegar y hablar de que esa prueba del apetito es positiva o es negativa. Simplemente lo que hacemos es poderle brindar. Cabe aclarar que no siempre los niños consumen esta fórmula terapéutica cuando estamos nosotros. ¿Por qué? Porque se sienten angustiados. La idea es que puedan sentirse en un lugar seguros, tranquilos. Y aquí si nos toca con la mamá o con el cuidador estar conversando permanentemente acerca de cómo está consumiendo esa fórmula para saber si el manejo que nosotros debemos de brindarle, ¿cierto? Esta es una fotografía a través de la prueba de lo del apetito, aquí donde se le brinda una pequeña cantidad a la niña para mirar cómo la acepta o no, y poder dar las orientaciones adecuadas. Bueno, recuerda que entre los 6 y 59 meses de edad tomamos los indicadores antropométricos, peso, talla, edad y el perímetro braquial. Y miramos. Si no tiene complicaciones asociadas, si la prueba del apetito es positiva, si no hay ninguna novedad, pues se puede hacer manejo en el hogar. Distinto, si niños y niñas menores de 6 meses de edad hay que tener presente, cierto, que los niños y niñas menores de 6 meses de edad hay que revisar, pero es la lactancia materna, no se le hace prueba de apetito. Hay una delgadez visible, un peso talla menor a menos 2 desviaciones estándar, con complicaciones asociadas, si el niño está letárgico, convulsiona, vomita, tiene fiebre y demás, se debe hacer un manejo intrahospitalario en un segundo nivel. Mayores de 6 meses con peso inferior a 4 kilos, también manejo intrahospitalario. Cuando los niños egresan del hospital y se hace un manejo en el hogar, hay que realizarle un seguimiento, ¿cierto? Dentro del seguimiento hay que ofrecerle, digamos, alternativas a la familia
para que pues no vuelvan a recaer en el caso de la desnutrición. Para eso, digamos, programas de complementación alimentaria y acciones de promoción y prevención. Hay que repetir la prueba del apetito, ¿cierto? Y evaluar que efectivamente los niños sigan conscientes, que sigan atentos y sin ninguna complicación, porque en ocasiones lo que sucede es que egresan, las mamás o los cuidadores no siguen las indicaciones dadas por el personal de salud y nos vuelven a recaer los niños en desnutrición, ¿cierto? Bueno, en el manejo ambulatorio, criterios para manejo en el hogar son algunos de los siguientes signos: un perímetro braquial mayor a 11.5 o un peso tallo en indicador mayor a -2 desviaciones estándar, o que no haya presencia de edema. Y todos los siguientes: por apetito positivo, sin complicaciones médicas, niño alerta, consciente, que los niños y niñas hospitalizadas con desnutrición aguda que recibieron tratamiento cumple con criterios de egreso, tales como el retorno del apetito, que ya no hay complicaciones médicas o que esas complicaciones que habían ya fueron superadas y controladas. Se debe definir la periodicidad de los seguimientos. Esto se realiza en conjunto con el personal de salud, no solamente del centro donde se atendió, sino en el caso que haya algunos programas por parte del Estado, pues hay que hacerle también seguimiento, ¿sí? Los seguimientos por medicina y nutrición deben ser periódicos, así una vez en el curso de la primera semana, es decir, el niño egresa el viernes, al viernes de la siguiente semana debe estar nuevamente en el hospital revisando que no vuelve a recaer y que efectivamente pues estamos por buen camino. Posteriormente se hace a las 2 semanas, es decir, a los 14 días calendario o a los 15 días, pues como lo conocemos popularmente, ¿cierto? Y después cada mes hasta el egreso ya del programa como tal. En el manejo ambulatorio hay unos elementos claves en el manejo del hogar. Con el manejo nutricional hablamos de lactancia materna. La lactancia materna de manera exclusiva y que siga siendo a libre demanda entre los 0 y los 6 meses. Si la mamá aún lo alimenta, maravilloso. De los 6 meses en adelante es uno de esos manejos que debemos de recomendar. El suministro de la fórmula terapéutica lista para el consumo. Esa fórmula la tiene la Secretaría. Recuerden que por una resolución, una circular que se expidió por parte de la Secretaría, se solicita brindársela al usuario o al paciente que realmente lo requiera. No solamente está para los niños con desnutrición, también están con los niños con riesgo de desnutrición. También se puede llegar a brindar. Un inicio de una dieta familiar, recordar que los niños comen lo que ven que sus papás comen, ¿cierto? Y que sus hermanos o las personas que están acompañando de lo que se alimentan. Por tanto, es importante, sobre todo, los niños que han tenido desnutrición, preguntarle a las mamás cómo se alimentan ellas. Porque muchas veces es bebidas azucaradas, consumo de lo que nosotros conocemos pues como micato también, y muchas de ellas, cuando los niños están enfermos, pues acuden a estos alimentos, que porque por ejemplo en el caso de la diarrea eso los amarra, lo que es los chitos como la Coca-Cola, lo cual no es cierto, y va a terminar pues con más complicaciones. Esto tiene como finalidad no solamente es la intervención con el niño, sino a la familia, ¿cierto? Una mamá que se alimente de manera saludable tiene muchas probabilidades de que el niño también se alimente de manera saludable, ¿cierto? Y hay que hacer un seguimiento nutricional de manera periódica. En el manejo médico hay que hablar acerca del abordaje eficiente de micronutrientes, manejo anticipado de infecciones, tratamiento antiparasitario, vacunación, revisar lo de la vacunación, importante. Recordar que aquí las vacunas en Colombia son sin barreras, no hay ninguna excusa para que nuestros niños no estén con el esquema de vacunación completo. Y un seguimiento, por supuesto, también periódico. Las intervenciones: estimulación sensomotora, promoción de las prácticas clave, hablando de lo que es el IEPI, ¿cierto? Y programas de complementación alimentaria familiar. El manejo nutricional de la fórmula terapéutica listo para el consumo. Hay que recordar que antes lo que se manejaba era una
fórmula, la conocida la F100, que se daba hasta de manera casera. La fórmula terapéutica lista para el consumo tiene los ingredientes como lípidos, también como carbohidratos y demás, que le van a aportar al niño o a la niña las calorías suficientes para poder llevarlo al estado, en caso de que esté de nutrición, al riesgo de desnutrición, y a los que están en riesgo de nutrición probable que lo lleve a la adecuación, ¿cierto? Ya que esto se debe de dar como complemento más no como sustituto de ninguna alimentación, ¿cierto? Es recomendable administrar 5 veces al día, es decir, uno de esos sobrecitos, dado que es muy calórico y a fin de que esa densidad no le vaya a tener problemas gastrointestinales, hay que repartirse en diferentes momentos del día. Los ingredientes son una mezcla de leche en polvo, aceite vegetal, azúcar, mantequilla de maní, mezcla de vitaminas y minerales. La característica, como les decía, una alta densidad energética y de nutrientes, no requiere preparación antes de consumir, tiene una baja actividad de agua y tiene una facilidad en el almacenamiento, inclusive en ambientes tropicales. Esta es la manera particularmente que llega y se da. Como pueden observar en el cuadro aparecen los días, la fórmula terapéutica lista para el consumo, cómo se debe suministrar. Esto es dependiendo del peso que tenga también el paciente para poder orientarlo. Aparecen los líquidos y los alimentos que se deben de suministrar, porque repito, esto no sustituye ningún alimento, pero sí lo termina de complementar. Aquí hay un ejemplo de cálculo con niños y niñas con desnutrición aguda moderada de 8 kilos de peso, ¿cierto? Cómo se da desde el día 1 hasta el día 30, ¿sí? Y cómo se termina de administrar tanto en el primer mes y segundo mes los sobres, aunque eso también depende particularmente del gramaje que se debe pues de suministrar. Aquí habla si tiene alguna complicación, particularmente si tiene edema o no tiene edema, cómo se calcula, la cantidad de líquido, la cantidad de alimentos y las acciones complementarias que se deben de dar. Importante hacer hincapié en algo con antes de dar esta fórmula terapéutica láctica lista para el consumo, yo estoy con la láctica, fórmula terapéutica lista para el consumo, decirle a la mamá o al cuidador que se va a suministrar que primero se lave las manos, que dentro de lo posible pueda limpiar la bolsa de la fórmula terapéutica, que la tijera con que le va a hacer un huequito para que pueda salir el contenido esté limpia. En el manejo médico, lo que nos habla del alineamiento es particularmente de los eh, antiparasitarios, ¿cierto? Y en caso de los antibióticos, cómo se podría llegar a brindar. Es importante recordar que esto se da de acuerdo al peso. Por eso hay que ser bastantes insistentes en la calidad del dato que se toma con el peso. No solamente que la persona esté capacitada, sino que contemos con un buen equipo antropométrico, que esté bien calibrado, que tenga una calibración menor a un año para que podamos realmente confiar en que el dato que nos va a suministrar es el indicado y es el verdadero para poder dar las orientaciones que hayan lugar. ¿Sí? Todos los niños con desnutrición aguda o moderada presentan deficiencias de micronutrientes. La severidad de estas carencias depende de la alimentación habitual. No es necesario utilizar macrodosis de vitamina A en ningún caso. Debe considerarse de suplementación adicional con ácido fólico y piridoxina en los casos de tuberculosis en tratamiento con isoniazida. El tratamiento de las deficiencias de micronutrientes puede tardar semanas o meses. Este es un proceso que hay que estar monitoreando, ¿cierto? Evaluando de manera constante con algunos paraclínicos. Aquí en el manejo ambulatorio, ¿cierto? En el caso de la anemia, nos dice que dependiendo particularmente de la concentración de hemoglobina que hay, nosotros cuánto fórmula terapéutica brindamos
o hierro elemental debemos de brindarle a nuestros niños y niñas. Hay que recordar que la fórmula terapéutica lista para el consumo no aporta las dosis de ácido fólico, ¿cierto? Y muchas de las anemias que se pueden llegar a dar pueden ser ocasionadas por deficiencia de ácido fólico. Es importante que si nosotros detectamos una anemia dado por deficiencia de ácido fólico, pues le brindemos a las mamás alternativas, ¿sí? Para que puedan llegar a consumirlo, sea a través de los alimentos o a través de suplementación. Otros micronutrientes como el zinc. El zinc es en caso de diarrea y de diarrea persistente, pero realmente también tiene como finalidad también estimular el apetito de nuestros niños y niñas en cobre, y tiene otros micronutrientes, esto como fórmula terapéutica como selenio, yodo, vitamina E, D, K, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido patoténico y biotina. No es necesaria la suplementación adicional, ¿cierto? Eso para tenerlo presente porque la fórmula terapéutica nos brinda todos estos componentes. La resolución nos habla de unas responsabilidades. Inclusive copié el texto tal cual, un poco largo y un poco como denso, para que sepamos cuáles son las responsabilidades que nosotros como agentes en salud y desde nuestro rol debemos de tener con el manejo de la desnutrición, ¿cierto? El artículo 11 nos habla de la responsabilidad de las entidades administradoras de los planes de beneficio, de las EAPB, ¿cierto? Eso dentro de lo que nos manifiestan son 4. Una, garantizar la calidad y oportunidad de atención integral en salud y nutrición de la población a cargo. Es decir, si hay un niño con desnutrición y lo tiene una EAPB, es la obligación de ellos atenderlo, mirar las estrategias de atención extramural, no solamente es a nivel hospitalario, extramural, para poder hacerle seguimiento a esos niños y niñas, realizar seguimiento individual, familiar y a nivel comunitario, obviamente a nivel intrahospitalario, garantizar la disponibilidad y capacidad resolutiva de su red de prestadores de servicio para la atención de la desnutrición aguda, según lo establecido en el lineamiento, y realizar seguimiento a las acciones complementarias en seguridad alimentaria y nutricional con otros sectores. Es decir, que conozcan también las rutas de seguridad alimentaria, que en el caso particular de Bello tiene Bello, para que las familias puedan acceder a ellas y de esa manera hagamos unas acciones complementarias que favorezcan el bienestar de nuestros niños. Habla también de las responsabilidades de las IPS, ¿cierto? Donde dice que garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad de la población a cargo, implementando para la población rural dispersa estrategias de atención extramural en salud y nutrición que incluya búsqueda activa comunitaria para la detección y atención de los niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda. Hay que hacer un proceso de captación por parte de las IPS de estos niños. Eso inclusive también les funciona el programa de crecimiento y desarrollo como una de esas captaciones. Garantizar la atención y el seguimiento extramural, ¿cierto? Para los casos de los niños que tengan desnutrición aguda, y gestionar la demanda atendida de niños y niñas con desnutrición. Eso de que no lo atendieron, que vaya o venga el lunes, no puede ser, ¿cierto? Si bien el médico es el que llega y lo confirma, no puede ser esto óbice, ¿cierto? Para que todos los niños que aparecen o se detectan con desnutrición no se atiendan por urgencias, ¿sí? Atención, notificación y seguimiento a los casos de niñas con desnutrición, particularmente la nutrición aguda. El artículo 10 habla de las responsabilidades de las entidades territoriales. En el caso de la entidad territorial, la Secretaría de Salud de Bello tiene como obligación vigilar y controlar la prestación de servicios que dan las IPS, ¿cierto? Con respecto al manejo de la nutrición aguda. Coordinar y gestionar la articulación intersectorial de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los niños. Coordinar y gestionar la articulación intersectorial para complementar de manera integral la respuesta del sector salud en atención de los niños y niñas menos de 5 años con desnutrición aguda, y realizar acciones de vigilancia en salud pública de acuerdo a los eventos definidos en los protocolos y lineamientos de
en salud pública, lo que conocemos como el CIVIGILA, como son bajo peso al nacer, a término, mortalidad infantil por asociación a desnutrición aguda, alertas tempranas en desnutrición y vigilancia comunitaria y nutrición aguda en menores de 5 años. Aquí es como más o menos la ruta, se hace una detección de caso de desnutrición, cuando se hacen a través de otras entidades que no son el hospital, sino de otros prestadores del servicio, no de salud, sino de, digamos, de atención a la primera infancia, como son los programas, digamos, de Buen Comienzo, la estrategia de Cero a Siempre, los hogares y jardines infantiles. Cuando hacen una detección de caso de nutrición por parte de la auxiliar de enfermería, por parte del nutricionista o la nutricionista, pues se debe elaborar algo que se llama el FUR o el formato único de remisión, que lo hace el ICBF, y se debe informar inmediatamente a la EAPB a la cual pertenece el niño. La EAPB, cierto, lo que hace es que le explica la ruta, le dice por dónde de sus IPS pueden atender al niño, y lo que tiene como obligación el ente territorial es que en caso de no prestarse una atención adecuada por parte de la IPS y la EPS, pues se debe instar a estas a que cumpla lo que dice el lineamiento. Por último, recordar que todos somos responsables del estado nutricional de los niños y de las niñas, y por eso es importante establecer claridades en la ruta para que todos podamos seguir trabajando por el bienestar de nuestros niños y niñas. Les deseo un feliz día. Nuevamente pues te damos la invitación de que pronto nos conocemos o nos conoceremos, y cualquier inquietud, duda o sugerencia, con la enfermera Lady Carolina, pues nos la pueden dejar, que estaré pues atento a resolver cada una de ellas. Que tengan un maravilloso fin de semana.